Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, acercar a ustedes la actualidad de la política. ¿Podemos decir más cercana? Pues no, pues en esta primera parte de este programa vamos a hablar de la política nacional, que ustedes también lo están viviendo y que por lo menos quieren tener la máxima información. Y la máxima información que nos puede transmitir son aquellos representantes que ustedes le han dado la confianza a través de los votos y lo han llevado a que hoy por hoy esté representando en el Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas. Hoy hablamos de Ciudadanos y hablamos del representante de Ciudadanos por la provincia de Las Palmas, don Saúl Ramírez. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Buenas tardes. Y muchas gracias por invitarme, sabes que me encanta, estoy como en mi casa cada vez que vengo a ver tu programa, con lo cual, muchísimas gracias de nuevo. Tener la disponibilidad de un diputado nacional y siempre esa disponibilidad que siempre ha tenido para transmitirlo, lo que está sucediendo, lo que está padeciendo o cómo se está viviendo actualmente en Madrid, la política nacional, que a su vez le interesa al ciudadano de a pie, por lo menos está esa incertidumbre: se formará, no se formará gobierno, nos vamos a unas terceras elecciones. Pues esa es la información, la cual agradecemos que usted siempre ha tenido esa disponibilidad de poder acercar esa política que vemos tan lejos desde Madrid, pero usted la acerca al ciudadano a pie de esta isla redonda, de la isla de Gran Canaria. Yo creo que es una obligación de todos los diputados estar a la disposición precisamente del pueblo, de su provincia, y como no puede ser de otra forma, cada vez que ustedes me inviten estaré encantadísimo en venir, intentar explicarles cuál es la situación actual y hacer un poco de pedagogía, que también es cierto que es una de las asignaturas pendientes que tenemos los políticos, y es explicar que algunas veces esos mensajes populistas que se hacen como chanza o como gracieta por WhatsApp o por Twitter, pues tienen muy poca parte de verdad, y que yo creo que es bueno que la gente sepa que se está haciendo un trabajo, que el legislativo no tiene nada que ver con el gobierno, que es el ejecutivo, y que por desgracia pues no tenemos un ejecutivo ahora mismo en firme, y eso nos puede acarrear un montón de problemas, y entre otras cosas a los ayuntamientos, que están muy relacionados sobre todo a nivel presupuestario. ¿Cuál es la situación actualmente? ¿Cómo se está viviendo el que no se haya formado gobierno? Bueno, la verdad es que se vive con mucha desazón. Uno, cuando llega al Congreso, y como es mi caso, que aunque he tenido 2 elecciones en muy poco tiempo, soy nuevo en política, piensa que está tratando con la gente con un nivel intelectual y cultural que nos permite llegar a acuerdos, a consensos, en buscar esos puntos de comunicación, de unión, y poder llegar a acuerdos, que es lo importante, porque hay que empezar a trabajar en serio por los problemas que nos acucian, que son bastantes. Por desgracia, por segunda vez hemos visto una legislatura fallida, una investidura fallida, y en este caso ha sido el no de 2 partidos principalmente, el Partido Socialista y Podemos, y sobre todo a mí lo que me descoraza totalmente es la falta de capacidad y de voluntad por el diálogo. Yo creo que desde luego los partidos que tenemos cosas en común, como son los partidos constitucionalistas, que dentro del marco que nos da la Constitución ha sido el momento donde más desarrollo económico y social hemos hecho entre todos los españoles en su conjunto, y también en Canarias, yo creo que son los que nos tenemos que poner de acuerdo en cosas principales. A mí, lógicamente, apoyar al Partido Popular para que gobierne no me alegra, no me entusiasma, ni mucho menos, pero claro, lo que hace uno en una mesa de negociación es hacer concesiones a cambio de conseguir parte de su programa. Nosotros hemos obligado al Partido Popular a firmar 150 condiciones, de las cuales 100 estaban dentro del acuerdo con el Partido Socialista que firmamos en diciembre. Además, era un acuerdo de investidura, no un acuerdo de gobierno, con lo cual lo que pretendíamos es que por primera vez en la historia el Parlamento pudiese fiscalizar y marcar la línea política más importante. Entre esas 100 medidas, por ejemplo, estaba acabar con todos los recortes que se habían hecho estos 4 años en política sanitaria, en política educativa y en políticas sociales. Yo creo que eso es fundamental. Y por poner una medida muy concreta, pues por ejemplo iba a haber un plan de lucha contra la pobreza infantil, que por desgracia encabezamos ese ranking a nivel europeo. Y por supuesto le obligábamos al Partido Popular a que de una vez por todas se acabe con la corrupción que tienen además ellos en sus filas, y a nivel global que se pueda acabar para los siguientes partidos que puedan tener cualquier caso, y por supuesto regeneración democrática. Por poner otra medida concreta, primero acabamos con los indultos por corrupción política, que es una cosa que yo creo que la ciudadanía estaba pidiendo a gritos, y además limitamos los mandatos a 8 años. Por lo demás, pues por desgracia la investidura, como todo el mundo sabe, fue fallida, y ahora mismo no se sabe, porque realmente está la pelota en el tejado del Partido Socialista. El Partido Popular ya ha dejado muy claro que no se va a mover, que ellos quieren ser el partido que gobierna, porque tuvieron unos resultados que ellos creen que les valida para ser el partido en el gobierno, pero tienen 137 escaños que no son suficientes para gobernar. Y por lo tanto ahora yo creo que el Partido Socialista, como bien dijo su secretario general y candidato en las anteriores elecciones, el señor Sánchez, va a intentar hacer una ronda de contactos con los distintos partidos para ver si puede alcanzar los acuerdos necesarios. La verdad es que está muy difícil. A mí me gustaría que tanto el señor Sánchez como el señor Rajoy se sentasen en una mesa con nosotros y pudiésemos llegar a los acuerdos que hablamos,
que de las 150 medidas, 100 son comunes a los dos, y tener una legislatura donde tengamos muy claro cuál es la hoja de ruta y establecer las necesidades que requiere el conjunto de la sociedad. Con Podemos, nosotros con Podemos podemos llegar a acuerdos claramente en dos y en tres líneas muy concretas. Una, en regeneración democrática. Está claro que no podemos tener estos partidos que al final son grandes formas de trabajo, grandes formas de conseguir pesebres y donde la gente no tiene ni siquiera una actitud crítica hacia los malos comportamientos. Hemos visto un ejemplo muy claro, muy reciente con el caso Soria y el Banco Mundial. Queremos también acabar con la corrupción y por lo tanto queremos establecer que la justicia esté despolitizada y que podemos darle medios a nuestros fiscales, a nuestros funcionarios que puedan denunciar cuando vean casos de corrupción flagrante sin que puedan sentirse perseguidos por aquello, por haber hecho su trabajo. Y por supuesto también podemos llegar a acuerdos en temas de políticas sociales. Nuestro programa social es mucho más ambicioso, por ejemplo, que el que tenía Podemos. Por eso yo creo que con ellos podemos llegar en esas tres líneas a acuerdos. Pero es verdad que no podemos gobernar y ahí yo creo que somos justos unos con otros. Ellos defienden la independencia de Cataluña de forma unilateral, nosotros creemos que se puede negociar, pero siempre dentro del conjunto de la legalidad, dentro del marco constitucional, porque yo creo que si no tenemos un marco legal que nos gestione, nos convertiríamos en animales. ¿Eso no es un escudo que se ha montado Podemos, que ha puesto Podemos para no poder negociar con nadie? Yo de cierta manera creo que sí, muchas veces opino que sí, y además yo cuando hablo con gente de Podemos fuera de cámara, fuera de los medios, que es cuando se puede hablar más libremente, no tienen miedo a que puedan tener una grabación y puedo sacar ese de contexto, yo creo que ellos realmente, sobre todo los que no son la junta directiva, por ejemplo los diputados de la provincia de Las Palmas e incluso de la provincia de Tenerife, que yo tengo buen trato con ellos y he coincidido nada más en la Comisión de Empleo y en la Comisión de Hacienda con ellos realmente no ven el por qué nosotros no podemos llegar a acuerdos puntuales. E incluso no saben, y algunos opinan, que deberían haberse abstenido, lógicamente, en la anterior legislatura, cuando llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista. Porque es verdad que cuando ellos iban diciendo que su objetivo no era el Partido Socialista, sino que era acabar con el Partido Popular corrupto, algo que creo que compartíamos como objetivo, no para acabar como partido, pero sí para acabar con la corrupción, con una abstención en el debate de investidura en el segundo día, hubiesen conseguido que el señor Rajoy ya no fuese presidente del gobierno. Por eso cuando ellos ahora hablan de que tiene que ser el señor Sánchez, que se ponga en contacto con ellos para llegar a un acuerdo y que nos pidan a nosotros la abstención, bueno, a mí me suena realmente a una tomadura de pelo. Nos quieren tomar el pelo a todos los canarios y a todos los españoles. Mire, usted tuvo la oportunidad de que el señor Rajoy dejase de ser presidente del gobierno y lo único que tenía que haber hecho es haberse abstenido. Y lógicamente esa abstención no tenía que por qué haber sido gratis. Podía hablar de qué medidas no le gustaban del acuerdo y cambiarlas. Porque los acuerdos no son cajas fuertes que no se pueden tocar, no se pueden abrir, no se pueden retocar. Por supuesto que no. Los acuerdos, por suerte, son negociables, se pueden variar, se pueden poner comas, se pueden poner puntos, se pueden poner añadidos. Y es una pena porque en las comisiones lo hemos hecho. Hemos llegado a acuerdo, por ejemplo, para la recuperación del plan de empleo para Canarias, y luego votamos todos, incluyendo Podemos. Hemos llegado a un acuerdo para luchar contra esa evasión fiscal que supuso una merma para las arcas públicas, las arcas de todos, de 2.800 millones de unos amiguetes del Partido Popular. Entonces, cuando puede llegar a acuerdos muy concretos que nos requieren los ciudadanos, lo que yo no entiendo es por qué no pueden poner encima de la mesa qué es lo que no les gusta, y yo de hecho he interpelado en multitud de ocasiones en medios de comunicación, incluso aquí en su casa, don Francisco, para que me dijesen qué es lo que no le gusta de la letra del acuerdo y qué cambiarían. Yo entiendo que los acuerdos son negociables, se pueden cambiar, pero lo que no puedes pedir ahora es que como yo no te apoyé en diciembre, tú me tienes que apoyar así, porque yo creo que, como bien ha dicho, yo creo que es un escollo que ha puesto Podemos encima de la mesa porque realmente no quieren llegar a un acuerdo. Lo que quieren ellos es unas terceras votaciones donde a lo mejor creen que lograrán ese sorpaso que no pudieron lograr en las segundas elecciones. Por cierto, esas terceras elecciones, para que lo sepan todos nuestros televidentes, nos supondrían miles de millones de euros, porque el incumplimiento con Europa en la redacción de los presupuestos generaría per se la paralización de los fondos estructurales y fondos de ayuda. Eso, desde luego, España no se lo puede permitir, pero los canarios menos. Tenemos que tener en cuenta que somos el territorio con una tasa de desempleo más alta, que tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta de toda España. Y por supuesto, que como todo el mundo sabe, tenemos la tasa de fracaso escolar por las nubes, encabezamos los peores criterios PISA, es decir, tenemos una serie de situaciones que gracias a esos fondos estructurales podemos revertir, podemos trabajar en revertir y en poner a la sociedad, en darle las prestaciones sociales, los servicios sociales que se merecen. ¿Y por qué nadie asume esa responsabilidad o no ha sacado ese mensaje a los ciudadanos diciéndole, por culpa de que nosotros no hemos querido llegar a un acuerdo y formar gobierno, pues estas son el sobrecoste de las terceras elecciones, que es responsabilidad nuestra?
Sí, esa es la famosa asignatura pendiente que le indicaba al principio, don Francisco, y es la falta de pedagogía que muchas veces tienen los políticos a la hora de expresar qué pasaría si. Por eso cuando uno ve alguna de las informaciones y dice que las terceras elecciones, bueno, pues no pasa nada, es democrático, sí, por supuesto que votar es democrático, pero yo creo que no se le puede decir a la gente mentiras. Y cuando alguien le dice a alguien que no tiene un coste votar 3 y 4 veces sin que haya un gobierno, eso no es verdad, eso es una falsedad. Y por poner otro ejemplo, el que no haya presupuesto general del Estado, aparte del incumplimiento con Europa, supone que las comunidades autónomas no van a tener transferencias corrientes, no saben exactamente cuál va a ser sus presupuestos generales, porque van en cascada. Primero son los presupuestos generales del Estado, en función de lo que se acuerde, lo que se cierre de techo de gasto, se relajan y se reaccionan los presupuestos generales de las comunidades autónomas y, por supuesto, por debajo de ellos se pasa a los municipios. Con lo cual, ahora mismo ni los municipios ni las comunidades autónomas saben exactamente qué partidas van a poder invertir, en qué lo van a poder invertir y en qué cuantía. Por poner otro ejemplo claro del día de hoy, hoy hemos recibido una noticia clara que sale en los periódicos donde dice que la sanidad canaria va a tener que hacer recortes en personal, en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque es el capítulo más sencillo la de reducir. Van a reducir personal, van a reducir horas de personal y eso lógicamente va a repercutir en un servicio de peor calidad y un aumento de las listas de espera que vamos a sufrir el conjunto de los ciudadanos de Canarias. Hay un dicho que dice que no más ciego aquel que no quiere ver y más sordo aquel que no quiere oír. Y en este caso podemos decir que el Partido Popular, Partido Socialista y Podemos y otras formaciones políticas que están en la representación en ese Congreso de Diputados ha sido ciego y sordo a la ciudadanía. La ciudadanía ha fraccionado el voto y el mensaje está claro. Quiere que llegue a un acuerdo, no quiere una mayoría. ¿Por qué no ha asumido por parte de esas formaciones? Y si lo ha asumido Podemos, en este caso Podemos se descarta, Ciudadanos asume el diálogo, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, y quiere llegar a que haya un gobierno y que se solucione, por lo menos para no ese sobrecoste que estamos hablando de unas terceras elecciones. Ese sordo, ciego, ¿por qué no? Yo creo que tenemos un problema principal hoy en día en política nacional y es el personalismo que se está acuciando en todos los partidos. Yo he oído a Albert Rivera muchas veces decir que lógicamente la política no puede ser parte del problema. Los políticos tenemos que dar la solución a esos problemas. Y yo creo que tanto el Partido Socialista como Podemos en estas segundas elecciones se han ido de vacaciones, no han querido llegar a ningún acuerdo, no han querido llegar a ningún diálogo, amparándose en que el candidato propuesto por el jefe de Estado era Mariano Rajoy y que era su obligación, y es cierto en esa parte, buscar los apoyos. Pero no es menos cierto que la obligación del resto de los partidos es coger el teléfono, sentarse a negociar, sentarse a hablar con el candidato propuesto. Y en este caso ni el Partido Socialista ni Podemos han querido. Amparándose en que hay que cambiar las políticas del Partido Popular. Claro que sí. Es que nosotros cuando nos sentamos con el Partido Popular no le firmamos un cheque en blanco. Nosotros cuando nos sentamos con el Partido Popular lo que le obligamos es a cumplir, lo primero, 150 medidas, de las cuales 100 estaban en el acuerdo con el Partido Socialista. Y entre ellas, como le decía antes, pues un plan de lucha contra la pobreza infantil, un plan especial de lucha contra el fracaso escolar y otras 98 medidas que estaban también en el acuerdo con el PSOE, todas en el ámbito social. Pero es que además también le obligamos a firmar un pacto nacional contra la corrupción, donde dejaba muy claro que cualquier político que hubiese investigado por un escándalo de corrupción, en cuanto se abre esa apertura de juicio, estaba fuera, no podía ir en ninguna lista. Que yo creo que es algo que demandaba la sociedad. La gente no puede entender cómo en Valencia, por ejemplo, toda la lista del ayuntamiento está ahora mismo investigada, anteriormente imputada, han cambiado la ley de procesamiento civil, criminal y por lo tanto cambia la denominación, pero es lo mismo, salvo lógicamente la señora Barberá, porque sigue todavía aforada por ser senadora, ¿no? Pero a dedo. A dedo, a senadora autonómica, exactamente, a dedo, puesta ahí para protegerla. Y con este acuerdo, eso se acababa. Con este acuerdo, la señora Barberá salía de ese aforamiento, con este acuerdo la señora Barberá iba a tener que dar cuentas delante de un tribunal. Entonces, en lugar de decir que yo no puedo sentarme con el Partido Popular, porque nosotros lo que no podemos decirle no es a los 7.800.000 votos que tuvo el Partido Popular, y igual que tampoco le diríamos que no a los 5 millones de votos que tuvo el Partido Socialista, ni a los 4,5 que tuvo la confluencia de Unidos Podemos y Izquierda Unida. Jamás diremos que no a ninguno de nuestros conciudadanos, porque entendemos que nuestra obligación es buscar soluciones. Y yo creo, y eso es verdad, que hay partidos, en este caso Partido Popular, Partido Socialista y Podemos, que no entienden que los ciudadanos lo que quieren es que lleguemos a consensos, que lleguemos a acuerdos, que no haya ninguna fuerza
que tenga una mayoría absoluta para aplicar un rodillo sin pensar que tiene que tener un contrapeso. Y esta ocasión es histórica porque por primera vez el Parlamento es el contrapeso que tendría el Gobierno y podríamos marcar desde la oposición los cambios tan necesarios como pueden ser en regeneración democrática, en despolitización de la justicia, en cambio total y eliminación de los recortes laborales, es decir, un trabajo que podría llevar a esta sociedad a ser lo que debería ser, que es la cuarta potencia económica de Europa, y por desgracia la cerrazón, el personalismo de tanto el señor Sánchez como del señor Iglesias está haciendo que no podamos desbloquear la situación. Yo siempre digo lo mismo, cuando uno critica, y soy un defensor de la crítica, pero de la crítica constructiva, la crítica que hace que mejores, la crítica que te dice lo que está mal para decirte qué opciones tienes para mejorar. Yo espero que el señor Sánchez, que ha dicho que no 300 veces al Partido Popular y a nosotros de sentarse en una misma mesa, plantee una solución alternativa y que sea factible, porque desde luego lo que no se pueden permitir los españoles son unas terceras elecciones. Más allá de quien salga después, porque yo soy de los que opino que el resultado va a ser muy parecido, pero yo sería de los que opino que entonces si hay dos personas que están perjudicando claramente las necesidades del conjunto de la sociedad, lo que tienen que hacer es dar un paso a un lado y ser otras personas las que lleven esa responsabilidad y que sean los candidatos. A mí el otro día me preguntaron claramente a un compañero suyo, don Francisco, si yo era de los que opinaba que tenían que repetir o irse los candidatos del Partido Popular y del Partido Socialista. Hablaba también de Ciudadanos y de Podemos. Y yo le dije que es verdad que yo era factible. Para mí, yo creo que tanto Pedro Sánchez como el señor Rajoy no deberían de repetir más terceras elecciones. Lógicamente, eso es una decisión de los partidos y tengo claro que ninguno de los dos va a dejar de estar en unas supuestas e hipotéticas, y espero que nunca lleguen terceras elecciones, pero que lógicamente lo normal, lo lógico y lo bueno por salud democrática, por la salud de todos los españoles, sería que no repitieran. El que no llegue a un acuerdo del Partido Popular y del Partido Socialista en esa mesa que por parte de Ciudadanos siempre ha querido sentar a estas dos formaciones y que lleguen a acuerdo, no puede ser una estrategia por parte del Partido Popular y del Partido Socialista en contra, visto también desde la barrera o desde el banquillo de Podemos en contra de Ciudadanos. Esperemos que en las próximas elecciones ya hemos visto que han apoyado, que ha seguido lo que le manda a los ciudadanos, de que haya un consenso, de que haya un gobierno y que en esas primeras elecciones por parte de Ciudadanos ha llegado a un consenso, ha puesto unas medidas, ha apoyado al Partido Socialista porque nadie quería formar gobierno. El señor Mariano Rajoy se lo dijo a Felipe VI, el rey de España, no tengo apoyo. Pues en las segundas elecciones, visto que el Partido Socialista no toma esa iniciativa, pues Ciudadanos se coloca nuevamente en el lugar de los ciudadanos, valga la redundancia, apoyando nuevamente, llegando a ese acuerdo con esas medidas que está puesto sobre la mesa al Partido Popular. En estas terceras elecciones no puede haber un desgaste, que es lo que esperan estas dos formaciones, la bajada de Ciudadanos para que ellos puedan llegar a esa mayoría y volver nuevamente al bipartido. Sí, y además es una cosa que yo he puesto encima de la mesa recientemente en algún corrillo, y es que yo creo que en diciembre perdimos una oportunidad histórica de poder llevar a cabo ese acuerdo de gobierno, que de verdad, yo siempre digo, estoy seguro que cualquier partido, cualquiera, que ese acuerdo de gobierno pueda poner su sello, pensará que es fantástico. Lo único que estaban en contra del Partido Popular y Podemos, porque lógicamente era un acuerdo del PSOE con Ciudadanos. Pero si hubiese sido del Partido Popular, los del Partido Popular dirían que el acuerdo es fantástico, porque lo es. Incluso Podemos, porque no había ninguna medida de las que ellos denominan de derechas. Todo lo contrario, era un acuerdo donde se acababa con los recortes, un acuerdo que ponía de verdad la educación por encima de todo. Primaba, lógicamente, como no puede ser de otra forma, la modernización de las administraciones, el recorte de la grasa que sobra de las administraciones que nos cuestan miles de millones. Pero sí, yo creo que realmente ahora mismo, y por desgracia, y retomo un poco la pregunta de antes, los líderes de los otros partidos están con la estrategia electoral encima de la mesa ahora mismo. Ya están en debates de precampaña, básicamente. Y cuando uno empieza a ver esos mensajes vacíos de contenido, donde cuando le preguntan una cosa se salen por petenera, rompen lo que se denomina el marco de la pregunta y no quieren contestar, es porque ya están en elecciones. La realidad es que esperan que Ciudadanos se desgaste más, y yo no sé realmente qué quieren conseguir con ello, porque al final, si lo que quieren es volver al bipartidismo, yo creo que la gente desde luego no se lo va a perdonar. Y un ejemplo muy claro es lo que ha pasado esta semana con Soria. No solo los partidos políticos hemos puesto el grito en el cielo, los partidos en la oposición, sino la ciudadanía en su conjunto ha hecho claro que ya basta de tomaduras de pelo, ya basta de sinvergonzonerías. Pero con un sin bipartidismo, en este caso una mayoría del Partido Popular, la ciudadanía poco les importa. El señor Soria hubiera sido
Sí, vamos a ver, yo tengo claro que si no existiese Ciudadanos y Podemos, y además incluyo Podemos en este caso, estoy seguro que el señor Soria hoy en día estaría deshaciendo las maletas en Washington, estoy seguro. Lo que pasa es que, por suerte, la ciudadanía, que es inteligente, ha decidido darnos el apoyo 3.200.000 ciudadanos, y gracias a ello, pues por ejemplo, el señor Soria no está ahora mismo representando a España después de haber sido claramente cogido en una flagrante mentira continuada durante semanas, por tener cuentas en Jersey y en Panamá, que hay que decirlo claro, estamos hablando de un gobierno, un ministro de España que tenía cuentas en el extranjero no declaradas, es decir, estaba cometiendo irregularidades, cuando no delitos, porque es verdad que no se le puede demostrar por estar prescrito, pero sí eran faltas, y por lo tanto yo creo que la falta de probidad, la falta de honradez, la falta de moralidad le deja claramente excluido para poder representar a España en un organismo internacional de tanto peso como es el Banco Mundial. Parecía encima que lo querían premiar. Y es cierto lo que dice don Francisco, si no estuviese Ciudadanos y si no estuviese Podemos, hoy tendríamos al señor Soria deshaciendo las maletas en Washington. Seguramente hoy no nos dedicará a sus mejores plegarias. Por parte del exministro José Manuel Soria, hemos visto que ha rechazado. ¿Alguien se lo cree? Sí, yo estoy seguro que vamos a ver, él formalmente es verdad que ha renunciado a la propuesta, formalmente es verdad. La pregunta es, ¿ha renunciado obligado o ha renunciado de forma voluntaria? Él mismo reconoce que ha recibido 2 llamadas del gobierno, en este caso supongo que habrá sido el señor Rajoy, desde China, y le habrá dicho, José Manuel, no puede ser, la gente se nos echa encima. Incluso, y además yo creo que algo está cambiando y eso es muy bueno, la parte más joven, la parte que quiere regenerar el Partido Popular y que no puede regenerarlo porque ganar las elecciones impide que haya una regeneración en el Partido Popular, ya han levantado un poco la voz. Gente como Feijóo, como Cristina Cifuentes, han levantado la voz y han dicho claramente que era una sinvergonzonería, que no tenía forma de explicar. Y por lo tanto, eso quiere decir que ya desde dentro del Partido Popular hay un germen que dejan claro que esa corrupción que se ha puesto sistémica en el partido le está llegando a todo el mundo, pero la parte joven, los brotes verdes, quieren regenerarlo. Pero la única forma de regenerarlo, yo siempre digo a la gente que vota al Partido Popular está haciendo un flaco favor al Partido Popular. Porque cuando uno dice esto, yo es que voto al Partido Popular porque soy de derechas, muy bien, si me parece estupendo, yo además yo creo que la ciudadanía tiene que ser de lo que quiera ser, pero cuando se vota un partido con tantos casos de corrupción, hasta el punto que llega a ser sistémica, que lo engloba todo, que es holística, lo que tiene que hacer es pensar que mientras estén apoyando a un gobierno corrupto, no se regenerará su partido. Es como la familia que tiene, y todos hemos conocido algún caso de amigos, incluso familiares, que tienen un caso de una persona que juega, que es ludópata, y la familia le sigue dando dinero. Esa persona va a seguir siendo ludópata. Todos los expertos lo que dicen es, no le den ustedes dinero, no le den soporte. Entonces, si el votante realmente quiere el Partido Popular, no tendría que votar al Partido Popular, porque así conseguiría que se regenerase, que esa gente joven, esas brotes verdes, que tienen mucho que de verdad que aportar a la sociedad, podrían subir y podrían tener un Partido Popular sano. Es así. ¿No ha percibido usted, y ha hecho usted mención a Feijóo y a Cristina Cifuentes, más cercana a Ciudadanos y más alejada del PP de Bárcena, de la señora Barberá? Totalmente. Yo además, cuando a Cristina, al señor Feijóo no lo conozco, pero a Cristina Cifuentes me la han presentado en Madrid, estando en una de las sesiones que ella viene a visitar con bastante asiduidad el Congreso, y en varias veces pues estaba nuestro compañero Ignacio y me la presentó, ¿no? Y yo siempre se lo digo, es que esta mujer es naranja, esta mujer realmente tendría que ser de Ciudadanos. Pero bueno, ella es del Partido Popular y yo creo que está haciendo junto con Ciudadanos una labor fantástica en la Comunidad de Madrid, gracias también, es verdad, al programa de Ciudadanos, y que estamos haciendo lo mismo, estamos desde fuera, pero con un programa muy estricto, de cumplimiento, pues, por ejemplo, evitando que tenga corruptos en las filas, habiendo un recorte, eliminando totalmente los recortes que había en sanidad, dejando que, por ejemplo, el canal de Isabel II, que es la empresa que suministra el agua en la Comunidad de Madrid, siga siendo pública y no privatizada como lo que pretendían. Es decir, de cierta manera, nosotros estamos muy contentos de cómo se está llevando, igual que en Andalucía, con Susana Díaz en este caso, pero yo siempre digo que Cristina Cifuentes es muy naranja. Lo que pasa es que, bueno, pues está en el Partido Popular y es ese tipo de persona joven que, por desgracia, no puede crecer dentro del Partido Popular porque su ganancia de elecciones a nivel nacional pues hacen que gente como Rajoy y otros, que no voy a entrar al detalle, pero de otros jeifantes, que son de la vieja escuela, de la vieja guardia, pues sigan estando allí campando a sus anchas, a pesar de tener cientos de escándalos de corrupción a sus espaldas, hasta el punto de que el Partido Popular está hoy en día investigado por distintos delitos, todos relacionados con la corrupción, tiene la sede embargada. Es decir,
lo que tiene que entender la gente es que dar sustento con los votos a este tipo de partido a día de hoy es hacerle flaco favor. Aunque ideológicamente uno esté totalmente orientado e identificado con ese partido, por el bien del Partido Popular, lo que debe hacer sus votantes es no votarle durante una legislatura, dejarle que realmente puedan generar ese proceso de regeneración que nos vendría muy bien en el conjunto de España, porque yo creo que es muy sano que haya un modelo como el que tienen los europeos, que tienen 3, 4 partidos, donde se representa todo el espectro, la derecha con el Partido Conservador, en este caso sería el Partido Popular, un partido de centro como sería Ciudadanos, un partido de izquierdas también sano, también el PSOE tiene que hacer una gran regeneración y yo creo que tienen que hacer una introspección para ver realmente qué está fallando y qué hacen cuando el partido de la corrupción y de los recortes aún así le saca pues 50 escaños prácticamente. Tienen que hacer lógicamente ese análisis. Y luego, bueno, pues hay pequeños partidos que en Europa son bastante más residuales que aquí, que se aprovechan o bien desde la extrema derecha o bien desde la extrema izquierda con el populismo y están ahí siempre. Pero en Europa siempre hay 3 partidos importantes como los 3 grupos que hay en el Parlamento Europeo. ¿Será que el ciudadano no ha palpado o no ha sentado, digo, la información que puede tener a la hora de decidir el voto de lo que cuesta la corrupción en la política al servicio de los ciudadanos, lo que pierde un ciudadano en educación, en sanidad y otros servicios a la hora de tener y mantener a estas personas que están en la política a lo que van? Sí, yo creo que seguramente nos habremos equivocado nosotros en muchas cosas. Yo cuando me dije el otro día, pero el ciudadano lo está haciendo todo bien. No, nosotros nos equivocamos a diario. Y uno de los fallos que hemos tenido precisamente es no dar el mensaje indicado, no explicar, no tener más pedagogía, que es, volviendo al principio de la entrevista, que yo creo que de lo que adolecemos, de lo que fallamos, ¿no? Y no hemos sabido llegar a la gente y explicarles claramente cuál es el coste que le supone a ellos la corrupción. Porque claro, cuando alguien habla de la corrupción, siempre se queda en el mundo de lo etéreo, ¿no? No lo concreta. Pero cuando alguien le dice que básicamente la corrupción le supone que, por ejemplo, tengamos aproximadamente 40.000 millones menos anuales en las arcas públicas, claro, 40.000 millones es un número ingente, pero si lo extrapolamos, por ejemplo, a lo que son profesores, pues estamos hablando a lo mejor de 50.000 profesores más para Canarias, o por ejemplo tener listas de espera, o tener unas ayudas para que nuestros ancianos y nuestros dependientes tengan sus ayudas permitidas mensualmente y con una subida en las pensiones a lo mejor de 4 veces la que tenemos ahora, a nivel nacional. Es decir, es una cantidad tan indecente de dinero que, claro, es muy difícil que la gente se dé cuenta de lo que es la corrupción. La gente además supone que todo el mundo es igual de corrupto, que todos los partidos son iguales, y eso no es así. De hecho, tampoco dentro del Partido Popular todos son corruptos, obviamente, y dentro del Partido Socialista, que también ha tenido casos de corrupción. Pero lo que sí es verdad es que, por desgracia, el partido que más corroído, que más instaurada tiene la corrupción, visto los cientos de casos que tienen ahora mismo subjúdice, judicialmente hablando, pues es el Partido Popular. Entonces, yo creo que nosotros hemos fallado en no dejar clara a la gente que hay una nueva forma, que hay una nueva manera y que hay una nueva política que quiere ayudarles, que quiere dar soluciones. Y yo creo que realmente tenemos que hacer esa reflexión. ¿Cómo es posible que teniendo un Partido Popular en la situación en la que está y un Partido Socialista que tampoco está en sus mejores épocas, no hemos sido capaces de ser un partido que crezca más? Quizás, y yo esto lo hago como análisis interno y como ejercicio de introspección, sea que todavía la gente no nos ve como un partido para gobierno. Yo, y eso sí lo he dicho claramente, creo que está muy bien decir, y es verdad que nosotros no estamos por los sillones, pero es verdad que el país se cambia desde el sillón, desde el BOE, desde el Boletín Oficial de la Provincia, es decir, gobernando. Y esto a lo mejor es algo que nos puede pasar factura en estas elecciones que hemos tenido, porque la gente nunca nos ha visto como la alternativa de gobierno, o esa es la percepción que yo he tenido. Nos han visto como un partido de gente preparada, de gente con ganas, de gente de la que se pueden fiar, pero que le faltaba esa experiencia que en los momentos como lo que se están viviendo de crisis es importante. Y yo creo que no hemos sabido transmitirles que lógicamente somos personas que venimos del sector privado, pero que en estos sectores tenemos experiencia de gestión, de manejar empresas, y que lógicamente la empresa más importante es el Estado en su conjunto, sabremos hacerlo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un trabajo de didáctica, de pedagogía en las próximas fechas y en las próximas citas electorales. En estas 2 elecciones se ha desgastado sobre todo la imagen de los diputados. Ahora el ciudadano, lo primero que le preguntamos en la calle, lo primero que dice, pues que devuelvan el dinero que cobra porque no están haciendo nada, no han formado, no están trabajando. Esa imagen, ¿cómo la está palpando? Y si la ha percibido también. Sí, yo creo que lo percibe todo el mundo. Es decir, uno sale a la calle y es verdad que yo siempre tengo unos buenos inputs. A mí cuando me reúno con la gente y me dan su feedback, pues me agradecen el trabajo que está haciendo y nos felicitan por cómo estamos trabajando por desbloquear la situación, que es nuestra máxima premisa.
Y también, volvemos a lo mismo, lo que le falta muchas veces a la gente es entender que el Ejecutivo es una cosa, pero el Legislativo otra. Es decir, se está trabajando, se están haciendo propuestas no legislativas, se están haciendo preguntas de control al Gobierno, se está haciendo reuniones con los colectivos para ver la problemática, se está trabajando en proyectos de ley. Lógicamente, todo ese trabajo será más importante si hubiese Gobierno, porque podríamos, Gobierno en funciones, no, Gobierno en firme, porque podríamos llevarlo todo mucho más rápido a cabo. Pero hay un trabajo claro por parte del Legislativo. Entonces, a mí sí que me parece un poco injusto cuando dicen, no están trabajando. Yo la semana pasada he estado en Madrid, esta semana estoy aquí, pero mañana estoy en Madrid otra vez, estoy reuniéndome con colectivos, estamos trabajando en una propuesta de ley para autónomos, en un proyecto de ley para mejorar las condiciones laborales de un colectivo que es fundamental como es el de los autónomos, y en otras que están trabajando mis compañeros en Interior, en Justicia, en Economía, y por lo tanto me parece un poco injusto que yo cuando salgo a mi despacho lo único que veo es otros 31 compañeros que no paran de trabajar, decir que no están trabajando. Pero ¿por qué no lo percibe la ciudadanía? Porque yo creo que también, y eso es una cosa que también hay que hacer, el Congreso es un órgano como muy opaco, ¿no? Como muy hermético. Yo creo que debe haber algún elemento para poder dejar que la ciudadanía pueda entrar en él. De hecho, a mí cuando cualquier ciudadano de las Canarias, de Las Palmas, me ha llamado que si puedo enseñar el Congreso, yo estoy encantado de enseñárselo. Hago un poco de guía en este caso, porque yo creo que tienen que ver también que primero no es ese órgano, ese mamotreto que no sirve para nada, sino que cuando uno van trabajando van viendo los despachos, y van viendo a la gente trabajando, van viendo a la gente consultando jurisprudencia, consultando leyes, trabajando en reuniones, trabajando con colectivos. Es decir, tienen que ver que el máximo trabajo no se realiza en el Pleno. Lo que pasa es que la gente, y esto también es verdad que hay medios de comunicación que son, desde mi punto de vista, muy populistas, dicen que solo se trabaja cuando hay Pleno. Pues es que la realidad es todo lo contrario. Cuando menos estamos trabajando es cuando estamos en el Pleno, porque al Pleno se va a hacer, como quien dice vulgarmente, la obra de teatro, la representación. Pero es como una compañía de teatro que está haciendo los ensayos, que está trabajando los trajes, que está preparando los diálogos. Y cuando ya ha hecho todo eso, es cuando realmente puede hacer la representación. Antes no estaban trabajando, sí, estaban haciendo un trabajo hercúleo, pero solo se ve el día de la representación. Pues esto viene a ser lo mismo. Parece que los plenos son las representaciones, pero todo el trabajo que viene antes de los plenos, todas las reuniones con los colectivos, todas las reuniones para los grupos de trabajo de cada una de las comisiones. Yo, por ejemplo, estoy en empleo. Nos tenemos que unir también con los grupos de la oposición, de los distintos partidos, porque hay que llegar a consensos y acuerdos, porque lo que se trata precisamente es de llevar a cabo medidas que puedan llevarse y que puedan ser aprobadas para que se tengan que llevar a cabo obligatoriamente. Todo ese trabajo que la gente no conoce, y no conoce porque realmente el Congreso siempre ha sido un elemento pues alejado, un elemento desde el punto de vista demasiado hermético, y yo creo que hay que darle un poco de apertura y que la gente conozca realmente el trabajo que se hace allí, y que el Pleno no es más que la representación de la obra de teatro, el punto final, pero hay un trabajo previo diario. ¿Pero usted no cree que todo ese trabajo, ese consenso que se está llevando a cabo para que se pueda intentar, en este caso, poner en marcha la maquinaria, que siga esa maquinaria, se pueda perder en unas próximas elecciones, en que entre otro gobierno y no siga esas pautas de ya ese trabajo, que usted lo ha dicho, en consenso, por lo cual quien entra a gobernar, de los que están presentes, han trabajado en toda esa... Ese riesgo corre, ese riesgo está ahí, es un riesgo certero y puede ocurrir. Lógicamente, si hay un gobierno que quiere cambiar completamente los consensos que están realizando ahora, se hará. ¿Y por qué no lo cambia ahora? Esa es la cuestión, es esa. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, hay partidos que a día de hoy siguen pensando que no se pueden juntar, que no se pueden sentar y que no pueden dialogar. Nosotros, por ejemplo, nos hemos sentado con todos, sin excepción, hasta con los independentistas. Yo incluso he hablado con Esquerra Republicana, he hablado con la antigua Convergencia, he hablado con el PNV, que además el portavoz del PNV en la Comisión de Empleo es un tío fantástico, y de verdad que se puede hablar con ellos y se llega a acuerdos y consensos. Por eso a uno le da rabia ver que cuando se llega a la representación, a la obra de teatro, que es el Pleno, hay algunas manifestaciones que cuando uno trabaja en comisiones, que es básicamente como un Pleno, pero en chiquitito, es decir, somos 350 en el Pleno, pues en las comisiones somos 42, 43. Entonces es como un mini Pleno. No se hace, lógicamente, en el hemiciclo, sino que se hace en otras salas que hay en los edificios anexos, y ahí ves que puedes llegar a acuerdos y hablas con todo el mundo, y como no hay medios de comunicación, como no tienen tanta preponderancia, pues realmente ahí la gente trabaja por el bien de todos, ahí se llegan a acuerdos. Ahí, por ejemplo, aprobamos la recuperación del Plan Integral de Empleo para Canarias, ahí recuperamos un plan de infraestructuras educativas, y eso se hace hablando, llegando a acuerdos, dialogando. Y eso se puede hacer en las comisiones. Luego resulta que cuando llega la gran obra, la gran representación, el Pleno, ahí no sucede. ¿Por qué?
porque ahí ya entra en juego que solo hablan las cabezas de los distintos partidos, mientras que en las comisiones pues están los segundos espadas, que tenemos a lo mejor un talante más dialogante y que realmente creemos que es importante hablar con todos. Albert Rivera también lo cree, pero por desgracia los primeros espadas, tanto del Partido Socialista como de Podemos, e incluso del Partido Popular muchas veces, que yo siempre le digo, algo tendréis que miraros en el ombligo cuando estáis totalmente aislados. En la Cámara ahora mismo no hay ningún partido que se pueda sentar con el Partido Popular, salvo con nosotros. Y a mí eso me parece una pésima noticia y desde luego creo que el Partido Popular también tiene que hacerse mirar el por qué ocurren estas cosas. Está claro que esto es herencia de estos últimos 4 años de mayoría absoluta, donde han aplicado el rodillo y donde se les ha olvidado conjugar el verbo dialogar, el verbo consensuar y el verbo llegar a acuerdos. Entonces, claro, esto hace que el resto de la Cámara pues tiene todavía ese resquemor, ese recuerdo amargo de cuando no querían hablar con nadie porque tenían mayoría absoluta y no les interesaba hablar con nadie. Pero yo creo que es un ejercicio que hay que hacer y hay que hacerlo muy rápido porque nos jugamos mucho, tenemos unos desafíos a nivel de conjunto de Estado y a nivel europeo que tienen que tomar decisiones y desde luego esta pantomima la que estamos viendo, primero va a cansar con la paciencia de la gente, la gente, eso sí que me lo transmiten, están hartas, quieren que se busque un acuerdo, que se busque un consenso y que haya un gobierno en firme y que por supuesto tomemos las soluciones, no pongamos problemas, y ya hay demasiados problemas en este país, lideramos todas las peores tasas. A mí cuando coge los rankings europeos, que tengo los informes porque lógicamente nos los van remitiendo a todos los diputados y uno ve las distintas estadísticas de empleo, de sanidad, de educación, de pobreza infantil, pues la verdad es que le produce desazón ver que lideramos, por supuesto, por la fila, por la cola, todas las estadísticas. Todas las malas somos los números 1 o 2. Siempre competimos con Grecia. Y hombre, yo siempre digo lo mismo, a mí me gustaría competir con Alemania, me gusta competir con Francia, me gusta competir con Suecia, pero con Grecia no quiero competir con Grecia, quiero competir con los cabezas de Europa, quiero que mi país tenga cada vez más riqueza y que se pueda distribuir entre todos, que mis ciudadanos vivan mejor, que mis pequeños, mis menores, tengan una educación de primera calidad, bilingüe y en las comunidades que puedan, trilingües, que tengamos una sanidad donde no tenga que levantarme por la mañana, coger el periódico, uno u otro, y leer claramente que Sanidad ya avisa que va a hacer recortes en personal, que pueda hablar con mi abuela y que me diga que la pensión que tiene no es la miseria que me dice que tiene a día de hoy, que la subida que le han propuesto pues es de 0,25, que pueda hablar con mi padre, que cuando se jubile dentro de 10 años tenga una pensión, que a día de hoy tampoco está garantizado. Es decir, hay una serie de problemas a nivel nacional, y ya no les digo a nivel internacional. La crisis de los refugiados ha dejado claro que Europa tiene un problema, el Brexit es un problema de primera magnitud, y en Canarias, digan lo que digan, en Canarias es un problema importante a tener en cuenta, porque vale que ahora estamos viviendo días de vino y rosas con el turismo, motivado principalmente por la situación geopolítica del norte de África, pero eso tiene un límite, eso en algún momento volverá a su situación preexistente y lógicamente los turoperadores volverán a mandar a turistas a Egipto, a Túnez, a Marruecos. Eso nos va a provocar que ese chorro de turistas que nos está llegando de manera constante, que creo que este año vamos a cerrar en 14 millones, es la previsión que oía el otro día a la representante de la empresa pública de turismo, ese día, el día que realmente se mejore la situación geopolítica, pues ese Brexit nos va a costar una situación en precario, y a día de hoy, por desgracia, esa es nuestra principal fuente de ingresos, el turismo. Entonces yo creo que tenemos que cambiar de una vez por todas este país, tenemos que modernizarlo, tenemos que invertir en investigación, desarrollo e innovación. Por cierto, uno de esos 150 puntos, que también estaba dentro del acuerdo con el PSOE, hoy en día invertimos aproximadamente 0,4-0,5%, era llegar al 2% de la inversión del Producto Interior Bruto en investigación, desarrollo e innovación, generar centros de alta tecnología, de alto desarrollo tecnológico para que nuestros investigadores puedan realmente hacer su trabajo aquí y no tener que irse a Alemania o a Inglaterra o a Francia, sino darles recursos, darles medios para que esas patentes, esa patente de investigación básica o de investigación aplicada, podamos utilizarlos aquí y poder ser, por ejemplo, pues un hub tecnológico. Es decir, darle realmente a este país el empuje de una vez que se merece. Porque a mí, sinceramente, que me encanta mi país y me encanta la marca España, me gustaría poder llegar un día, leer las estadísticas europeas y ver que lideramos las mejores y no las peores. Don Saúl Ramírez, gracias por estar con nosotros, el tiempo se nos ha ido volando.
de acercarnos a la actualidad de la política nacional a los hogares de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas de esta isla redonda, de la isla de Gran Canaria, que también quieren palpar esa información. Gracias por acercarnos. Un placer, como siempre, don Francisco, y ya le digo que como me siento como en casa, cualquier día que quieran a su disposición, intentar hacer un poco de pedagogía y explicarles a nuestros televidentes lo que necesiten. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Placer. Nos vamos a unos minutos de publicidad de la huerta, seguimos con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.